el proyecto del reino. Yo le quiero invitar que usted por los siguientes 7 domingos trate de estar con nosotros. Porque el propósito del proyecto del reino es que tú y yo podamos encontrar cómo caminar en el reino de Dios. Podamos evaluar si realmente estamos en el reino de Dios. Y vamos a estar caminando y descubriendo qué quiere el Señor para nuestra vida. Y cómo nosotros podemos disfrutar grandemente cada una de las cosas que el reino de Dios tiene para cada uno de sus hijos. Champion Forest impulsa el reino de Dios. Y lo impulsa de 3 maneras: haciendo discípulos, amando a su comunidad y fortaleciendo la iglesia. Y yo no quiero que usted lo lea conmigo, porque quiero que lo entienda claramente. El propósito por lo cual tenemos esto es no distraernos. No distraernos con nada, sino que poder estar encaminados a lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces lea conmigo lo siguiente. Dice: Champion Forest impulsa el... Yo estoy emocionado. Dice: no, esto es serio. Bueno, Champion Forest impulsa el reino. Amén. Lea conmigo esto, que es lo que el Señor nos está pidiendo que nosotros hagamos. Champion Forest impulsa el reino, haciendo discípulos, amando a nuestra comunidad y fortaleciendo la iglesia. Léalo otra vez: haciendo discípulos, amando a nuestra comunidad y fortaleciendo la iglesia. Ese es el propósito de los próximos domingos, es cómo nosotros poder descubrir qué es el reino, entender el reino, beneficiarnos de ese reino, sacarle el mayor provecho a ese reino y poder descubrir plenamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos cuando estamos caminando en el reino de Dios. Una de las grandes definiciones es poder entender ¿y qué es el reino? Uno de los grandes teólogos latinoamericanos, de los más reconocidos, es un hombre que partió a la presencia del Señor hace pocos años atrás, llamado René Padilla, un teólogo latinoamericano ecuatoriano, posiblemente muy reconocido, de los más reconocidos que haya existido. Y dijo las siguientes palabras: el evangelio es la buena noticia concerniente al reino. Y el reino es el gobierno de Dios sobre la totalidad de la vida. Escuche eso: el evangelio es la buena noticia concerniente al reino, y el reino es el gobierno de Dios sobre la totalidad de la vida. El Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, empezó a hablar del reino de Dios. Yo quiero que usted entienda algo hoy. El reino de Dios ha existido siempre. Siempre ha existido el reino de Dios. Cuando el Señor crea a Adán y Eva empezaron a vivir en el reino de Dios, pero algo los expulsa del reino de Dios: es su pecado. Y su pecado consistió en quitar al rey del trono y ponerse ellos mismos. Cuando yo me pongo en el trono y desplazo completamente al Rey de Reyes, entonces no estoy caminando en el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo, empezando su ministerio de una manera muy clara y muy especial, en Mateo 4 capítulo 17, mire lo que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo está empezando su ministerio y está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El cielo se empezó a acercar a la tierra. Muchas veces nosotros decimos: queremos irnos al cielo, pero el reino de los cielos se empezó a acercar a la tierra. Y cuando lo leemos en este texto, hay una manera muy especial para entrar al reino. Ahí están las llaves de ese reino, y es la palabra ¿qué? Arrepentíos. Si usted quiere ir al reino de Mickey Mouse, el reino mágico, ¿qué necesita usted para entrar al reino mágico? Necesita
un tiquete. Para los que están planeando ir al reino mágico, vaya sacando $164 por cada uno. Por un día para hacer fila. Prepárese. Un día para hacer fila, para ir al reino mágico. Es la entrada. Es interesante que cuando Jesús empieza su ministerio de una manera muy especial y de una manera muy clara, viene y dice: arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. El reino de Dios está llegando a la tierra. El pecado nos había hecho alejados completamente del reino de Dios, pero el Señor Jesucristo, con su gran amor, al mirar cómo la humanidad se perdía, dijo: voy a hacer algo. Y dice la Escritura que Él se despoja de toda gloria, se hace hombre, viene a través de una virgen, con el único propósito de que tú y yo pudiéramos tener un ticket para entrar al reino de Dios. Y de una manera tan poderosa, tan humilde y tan señorial, el Señor camina 3 años haciendo ministerio, enseñándonos a ti y a mí cómo poder caminar y vivir en el reino. Y después va a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario entrega su vida perfecta, paga por el ticket para que no hagamos fila y entremos directamente al trono de su gloria. Tú eres hijo del Rey de Reyes, y eso significa que eres parte del reino de Dios. Ellos saben qué hacer. Yo sé que me van a traer otro de estos, pero mientras me traen otro de estos, entonces la pregunta clara sería: ¿qué tengo que hacer? Ahora ya creo que lo apreté. Yo estoy aprendiendo un poquito. ¿Ya lo apreté? Dígame si ya lo apreté. Dígame que me escuchan bien. Yo creo que Chris Muniz se siente so proud of me today. ¿Ah? Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Que Jesús dijo: arrepentíos. Es que no puedo entrar al reino de Dios así por así. Entro al reino de Dios sí, solo sí tomo una decisión específica en mi vida. Cuando empieza su ministerio dice: arrepentíos. Cuando el Señor Jesús está terminando su ministerio, Él está subiendo a un monte. Ya ha caminado 3 años con sus discípulos. Lo interesante es que sus discípulos han visto cosas gloriosas, pero parece que todavía no habían entendido en qué consistía el reino. Y cuando Él ya iba a ascender para despedirse de ellos, en Hechos 1, del 6 al 9, dice: entonces los que estaban reunidos con Él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Pregunta como que el reino de Israel va a ser el reino, como que va a ser solamente eso. Y el Señor le contesta de una manera muy interesante. Cuando yo miro el texto, dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Les dijo en palabras más sencillas: este no es su negocio. En palabras más ordinarias les dijo: no sean metidos, esto es del Padre. Fue lo que les dijo. Y al mismo tiempo empieza a darles aclaración de qué significa realmente el reino. El versículo que sigue dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos
tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Y empieza a decir: mi reino no se va a quedar en este pedacito, va a salir de Jerusalén, de Judea, de Samaria, y después dice hasta los confines de la tierra. Empieza a dar una aclaración de qué tenemos que hacer nosotros para impulsar el reino de Dios. Muchos se están preguntando: pero a veces leo la escritura y la escritura me dice que cuando el Señor venga, vendrá con su reino. Y entonces digo: ¿y entonces tengo que esperar hasta que el Señor vuelva por segunda vez para tener su reino? Ahora, recuerda que Jesús dijo: arrepentíos. Entonces se convierte en esto: un ya, pero todavía no. ¿Lo entiende? Quiere decir, ¿estoy viviendo en el reino? Sí. ¿Estoy viviendo en toda la magnitud de su reino? Ya, pero todavía no. ¿Por qué? Porque lo que el Señor nos quiere tratar de explicar a nosotros es que a través de Él entramos al reino. Pero está el reino en esta parte, en esta fase. Para explicarlo más claro, tengo algo para mostrarles. Dice: el reino de Dios existe en la eternidad. Primero, existe en la eternidad. Ponlo en la cabeza de que el reino de Dios ha existido por siempre. ¿No le da mucho gozo que el reino de su Dios ha existido por siempre? Al que usted adora en este lugar ha existido por siempre. Número 2, se inició en la primera venida de Jesucristo. Abre camino para usted y para mí en la primera venida del Señor Jesucristo. Quiere decir, estábamos fuera del reino hasta que viene el Señor Jesucristo y dice: el reino se acerca. ¿Por qué? Porque Él ya iba a venir a abrir la puerta para que usted y yo pudiéramos entrar al reino de Dios. Estaba cerrada para nosotros. Dice: se inaugura en la resurrección de Jesús. Cuando el Señor Jesucristo resucita, se abre y se inaugura completamente para ti y para mí. Para ti y para mí, que estábamos fuera del reino, la posibilidad de vivir en el reino, porque el Señor muestra su poder sobre todo. Número 1. Número 2, porque ahora el Rey va a vivir en nuestros corazones. Y recuerde esto: el reino está donde está el Rey. Y si el Rey está en tu corazón, ahora te vas con el reino del Señor para tu casa, porque Él está en tu corazón. Él está donde está, su reino está donde está el Rey. Por eso la importancia de estar cerca al reino. Y se consumará en el regreso de Jesús. ¿Qué significa consumará? Se perfeccionará. Estará completamente completo. Estará totalmente completo cuando el Señor venga por segunda vez. Miremoslo con un poco de texto. Dice el Salmo 103:19. Dice: el Señor ha establecido su trono en el cielo y su reinado domina sobre todo. Pónganse en la cabeza siempre: el reino de Dios ha existido para siempre. Se abre cuando el Señor llega y nos dice: arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. Se confirma y se inaugura para usted y para mí cuando el Señor resucita y vence la muerte, mostrando completamente su poder y que el Rey no está muerto. Y se consumará cuando el Señor venga por segunda vez. ¿Cómo será cuando el Señor venga por segunda vez? Es la pregunta que muchos de nosotros hacemos. El apóstol Juan, estando en un lugar especial, el Señor le reveló cómo va a ser. Y yo quiero que usted le ponga cuidado a esto, porque eso es lo que espera a los hijos del reino. Apocalipsis 21:1 dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios,
preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz proveniente del trono y decía: aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y escuche lo que pasará en ese reino, en esa parte del reino. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte ni llanto, ni tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Estás entendiendo lo que significa esto? Que cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, se consumará completamente el reino de Dios, se completará completamente. Y ya no vamos a estar en ya, pero todavía no, sino que ya vamos a vivir algo completamente diferente. Por eso dice: un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso le espera para los que están en el reino. Los que están fuera del reino, alístese, porque se les complica. Los que están fuera del reino, dice la Escritura, que vivirán eternamente en el infierno preparado para los que no creyeron. No estoy asustando a nadie, pero compré el ticket. No tiene que pagar nada, solamente tiene que arrepentirse y decirle: yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. ¿Cómo se convierte alguien en ciudadano del reino? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo yo puedo convertirme en un ciudadano del cielo? El Señor Jesús lo explicó de una manera maravillosa. Dice que un hombre muy prominente llegó a Jesús de noche, y cuando llegó donde él, empezó a tratar de tener una conversación con él. Este hombre se llamaba Nicodemo, y Juan capítulo 3 nos ayuda a entender un poquito o un pocote, cómo yo puedo entrar a ese reino y gozar de las bendiciones del reino. Juan 3, 1-8 dice lo siguiente: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podía hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces, este rabí, este maestro, era una persona muy reconocida. Mira lo interesante: era un hombrazo, dijera mi papá, esa palabra, un hombrazo, un buen hombre. Y era muy espiritual, era un erudito brillante, era conocedor de las Escrituras, era experto en las leyes de Dios, era una persona prominente. Y va donde Jesús y empieza a contarle que está impresionado con él. Empieza a tratar de captar la atención de Jesús. Pero Jesús ya conocía la pregunta que tenía en su corazón. Yo, mirando la Escritura, decía: o Jesús quiere terminar esta conversación rápido, explicarlo rápido, irse a dormir, porque él le dice todo lo siguiente y todo lo que les leí ahora, y el Señor inmediatamente le dice: te asegura que con quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Entonces él llega diciéndole: tú eres maravilloso, tienes que ser un profeta, tienes que ser alguien grande. Y Jesús lo mira a los ojos y le dice: te aseguro que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y ahí nos dice exactamente cómo yo puedo entrar al reino de los cielos. ¿Qué tengo que hacer? Dice la Escritura que tengo que nacer de nuevo. Él se preocupa y dice: ¿cómo este grandote va a poder nacer de nuevo? Y mire la pregunta que le hace a Jesús:
¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y aquí viene lo siguiente. El Señor vuelve y le afirma y le dice: te asegura quien que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Nacer de nuevo no es que el Señor te haga unas mejoritas. Nacer de nuevo no es una cirugita por ahí. Es como cuando uno va al supermercado y uno ve la avena Quaker y la ve más grande y la ve mejorada y con un letrero grande que dice vitamina C. Y ahora le pusieron una pizca de vitamina C. Uno saca la caja, abre la caja, saca el contenido, media bolsa vacía. Eso me pasa en la mía. ¿A usted le pasa lo mismo? ¿Es puro qué? Porte. Puro colorido. Y uno la prueba y uno dice: la misma avena. ¿O no? Eso no es lo que hace el Señor. El Señor no vino a morir en la cruz del Calvario para hacerte unas mejoritas. Él vino a morir en la cruz del Calvario para cambiar totalmente tu vida y la mía y ser agradables a Él por siempre. Eso vino a hacer el Señor Jesucristo por usted y por mí. Él no vino a hacer unos ajustes. Le ha dado termitas a su casa. Usted tiene dos maneras de esconderlas o acabarlas. O usted las esconde o usted las acaba. ¿Cómo las esconde? Traiga al pintor y usted pinta, pero por detrás está ¿qué? Podrida. El Señor no quiere darle a usted una buena apariencia. Él quiere que usted nazca de nuevo. Dice la Escritura: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas cuando tú caminas con Cristo Jesús. Y Él las va haciendo de la manera que nosotros no podemos entender. Y me encanta lo que me dicen: yo no me imaginé que iba a ser así, pastor. Mire lo que ha pasado conmigo. Mire lo que el Señor ha hecho conmigo. Mire cómo el Señor me ha cambiado. No puedo entender cómo ha pasado esto. Y entonces yo rápidamente recuerdo: es que las cosas viejas pasaron. Hoy tú eres nuevo en Cristo Jesús, porque hubo un nuevo nacimiento. Los mejoraditos se desaniman. Parecieran que fueran nuevos, pero cuando los pruebas sabe a lo mismo. Los mejoraditos, los que realmente creyeron, no son perfectos, pero entregaron su corazón para que el Rey del trono se sentara en él y nos llevara a donde Él nos quiere llevar. ¿Cómo me doy cuenta que nací de nuevo? Sencillo. Pasó algo. No me reconozco. Miro mi pasado y digo: uff. Si usted cree que nació de nuevo y está igualito, preocúpese. Preocúpese. Porque el poder del Señor es tan grande que le puedo asegurar que si Él está dentro de nosotros, nos cambia para siempre. Es que quiero que entres al reino, porque en los próximos 6 domingos te vas a dar cuenta lo que pasa en el reino. Y ese es el anhelo de mi corazón. ¿Te imaginas que nosotros pudiéramos vivir plenamente el reino de Dios y levantarnos cada mañana con la convicción de que estamos en el reino de Dios, guiados por el Espíritu Santo? ¿Te imaginas las sorpresas que nos llevaríamos? ¿Te imaginas? Por eso, evalúa si estás en el reino, porque en el reino hay plenitud de vida. Hay gozo eterno,
hay relación cercana. Escucho la voz del Padre. El Señor se encarga de cada cosa de mi vida. Dice, busca primeramente el reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a hablar de ese texto en el reino. Juan 3:16, que lo conoces muy bien, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree. Cuando yo creo, ¿cuando creo en qué? Cuando creo que Él se despojó de su gloria, cuando creo que Él vino y murió en la cruz por mí con sangre perfecta y resucitó, cuando creo en el Evangelio, dice la Escritura, no me pierdo, sino que tengo vida eterna. La vida eterna usted la vive cuando recibe a Jesús, cuando agarra el ticket. El ticket salió más caro que los $164. El ticket costó la vida de un perfecto, del único perfecto, del Dios hecho carne, para abrir la puerta del reino para usted. ¿Sabe que vamos a tomar la cena del Señor hoy? El equipo de Ujieres se está preparando para eso. Pero para que yo tome la cena del Señor, yo necesito haber entrado al reino. Si no, no hay valor. La cena del Señor significa, es que recuerdo el día que las llaves salieron para que el reino se abriera para mí. Es que recuerdo el amor permanente que tiene mi Padre por mí. Es que recuerdo, con la cena del Señor hago memoria y fortalezco mi fe. Es que sé que los momentos difíciles que tengo ahora no son más poderosos y grandes que el Dios poderoso que me tiene aquí. Es que recuerdo quién es mi Dios y qué tan importante soy para Él. Tan importante que fue a morir por ti con nombre propio en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú vivieras en su reino. Para vivir en el reino de Él, me tengo que salir del reino del otro o de mi propio reino. Y entonces yo puedo encontrar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Estás listo para tomar la cena del Señor hoy? Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.